El campo magnético de un cable infinito lo mostramos acá. El cable está saliendo hacia afuera de la página, la corriente, en realidad tenemos una corriente que sale hacia afuera de la página, entonces tenemos un campo magnético en esta dirección. Y entonces, en principio, si queremos saber, por ejemplo, el rotor de B, el gráfico nos hace pensar que va a ser distinto a cero, algo que no ocurría en el campo electrostático. El rotor de E siempre nos daba cero. Acá obviamente estamos hablando de un cable recto, que va en línea recta, y entonces vamos a ver cuál es el rotor de B. Para eso vamos a ver primero cuánto vale la integral cerrada de B de L. Esto es la integral de B alrededor de un camino circular de radio S. Vamos a usar el resultado del campo magnético para un cable infinito que era mu0 y 2pi d, es decir, esto es para un punto a una distancia d. Acá lo teníamos en forma vectorial en función de s. Vamos a traer esto. Eso es entonces b igual a mu0 i sobre 2pi s. Esto es igual a la integral de mu0 i 2pi s diferencial L, pero puede salir todo afuera de la integral, 2pi s y la integral de L cerrada, y esto es igual a la longitud del bucle, que es 2pi s. Esto es 2pi s, entonces se cancela con esto de abajo y queda mu0 i. Entonces esta integral no depende de s, y esto es porque b va a decrecer a medida que la circunferencia sea más grande, así que a medida que s vaya agrandándose. Y esto va a valer no solo para círculos, sino cualquier otro bucle que esté encerrando el cable que sale hacia afuera de la pantalla. Por ejemplo, si usamos coordenadas cilíndricas, recordemos que el B era en phi versor, vectorialmente, y nuestro diferencial L genérico se puede tomar en coordenadas cilíndricas como ds en s versor, más s de phi en phi versor, más dz en z versor. Entonces, en cilíndricas tenemos más generalmente la integral cerrada b de L es igual todo esto mu0 1 2pi. Ahora suponemos que el s puede cambiar, tenemos el s de phi, esta sigue siendo la integral cerrada, el s con el s se cancelan y no queda nada, o sea queda mu0 i sobre 2pi integral de, bueno, vamos directamente de d phi, y el phi va entre 0 y 2pi, o sea que esto es 2pi y queda mu0 i otra vez. Sí, que no dependía de si es un círculo, ya que cualquier otro bucle que consideremos va a terminar dando lo mismo. Esto asume de que solo estamos haciendo el bucle una sola vez. Si lo hacemos dos veces, va a ir de 0 a 4pi y entonces ahí ya va a dar distinto. Y si no llegara a encerrar al cable, entonces uno iría de un ángulo φ1 a φ2 y luego volvería, pero al no encerrar al cable, la integral va a dar 0. Supongamos ahora que tenemos varios cables, también lineales, rectos. Cada cable pasa a través de el bucle, va a aportar un mu0i que ya teníamos calculado, y los que pasan por afuera no contribuyen nada. En el fondo lo que estamos diciendo es que en estos casos la integral cerrada de b de L va a ser igual a mu0 por el i encerrado total. Supongamos ahora que tenemos algo más general, tenemos una densidad de corriente de volumen J. Entonces, si el flujo de carga ahora lo tenemos representado por una densidad de corriente J, el I encerrado va a ser igual a la integral de J diferencial A. Esta integral ahora se toma
en la superficie que está encerrada por el bucle. Y luego pasa, entonces tenemos la densidad de corriente por unidad de área, la cantidad de corriente por unidad de área. Y entonces acá podemos escribir esto utilizando esto, de que I encerrado es igual a la integral. Esto es igual a mu0 integral de J de A. Y ahora podemos usar teorema de Stokes. De esta forma convertimos una integral de línea de borde en una integral del rotor en una superficie. Si lo aplicamos acá, a B de L, de modo que tengamos de un lado el rotor de B de A igual a lo que quedó del otro lado, mu0 J de A. Si esto vale para cualquier superficie, entonces tenemos que lo de adentro, el rotor de B, es igual a mu0 J. De esta forma obtuvimos el rotor, el campo magnético, pero hay que observar una cosa. Nos tuvimos que restringir a que teníamos un cable infinito. La fórmula que trajimos de B era para un cable infinito, o mejor dicho, para corrientes infinitas rectas, y también de combinaciones de ellas. Casi todas las configuraciones no pueden ser construidas a partir de cables infinitos, por lo tanto no podemos en principio asumir que esto se va a aplicar a todas esas configuraciones. Entonces lo que vamos a hacer ahora es derivar la divergencia y el rotor de B directamente de la ley de Biot-Savart. Teníamos la ley de Biot-Savart para una corriente, para un cable, pero lo que vamos a usar es la ley de Biot-Savart, pero para el caso de volumen, que tiene el J adentro. En este caso general tenemos que BR es igual a mu0 sobre 4pi integral de JR' por R versor separación, vector separación, R cuadrado de tau prima. Esta fórmula nos va a dar el campo magnético en un punto R, o sea, si tenemos acá un volumen, tenemos un diferencial tau por acá, eso es un de tau prima, y luego tendremos algún punto cualquiera X y Z. El que está acá abajo, este representa el X', Y', Z', y entonces, bueno, después hay que integrar en todo el volumen. Entonces nos da, a partir de un punto R, este R es X, Y, Z. Esto en rojo es el vector de separación. Y luego tenemos una densidad de corriente o distribución de corriente J que depende de X', Y', Z'. Y entonces B es una función de X y Z. Vamos a tener el campo por todos lados apuntando según esta cuenta. Luego, J es una función que solo depende del volumen de X', Y', Z'. B depende de X y Z. J depende de X', Y', Z'. El vector separación es diferencia de cada coordenada. Es X menos X' en X versor, más Y menos Y' en Y versor, más Z menos Z' en Z versor. Y como siempre el de tau prima es de X', de Y', de Z', nuestro diferencial de volumen. La integración se hace sobre las coordenadas primadas, que es sumar entonces todas las contribuciones de volumen. Y cuando hay que hacer la divergencia y el rotor hay que hacerlo en términos de las coordenadas no primadas. O sea, cuando haya que derivar, por ejemplo, hay que hacerlo con respecto a las no primadas. Vamos primero a aplicar divergencia a esto que tenemos acá. Queda divergencia de B igual al mu0, 4pi que estaban afuera. La divergencia se hace sobre lo no primado. O sea, lo no primado está en J y está en R versor. Y afuera tenemos el de tau prima.
El módulo R al cuadrado es un número, no hay ningún problema en ponerlo de esta forma en vez de así. Entonces, ahora usamos la divergencia de un producto vectorial que queda de esta forma con un menos. Vamos a usar eso para acá adentro. Divergencia de J por R versor sobre R cuadrado va a ser igual a el segundo R versor sobre R cuadrado por rotor de J menos J por rotor de R versor sobre R cuadrado. Ahora J depende de los sin primar y dijimos que la divergencia del rotor se hacía a los que se priman, es decir, que se está haciendo el rotor sobre algo que tiene otras variables, no depende de las que vamos a derivar acá. Esto es igual a 0. Y esto, el rotor de R versor sobre R cuadrado, eso va a ser 0. Cualquier eh, función que tengamos escalar en R versor solo depende de R, como tenemos nosotros, R versor sobre R cuadrado. Si tenemos un campo escalar GR y tomamos el gradiente, como solo depende de R, esto va a ser igual a G' de R en R versor. Entonces, si f de R es igual a G' de R, uno puede escribir lo siguiente. ¿Cuál es el rotor de f de R, R'? En nuestro caso podría ser este, pero puede ser más general. Esto es igual al rotor de el gradiente f de R es igual a G' de R, y G' de R es el gradiente de GR, pero el rotor del gradiente de una función escalar es igual a 0. Así que esto es igual a 0. Y esto en particular es igual a 0, por lo tanto, todo esto es igual a 0. La divergencia de B es igual a 0. Vamos a ver ahora entonces aplicar el rotor a esto. No a eso, sino a la función general que teníamos para el campo magnético de Biot-Savart. Vamos a tener rotor de B es igual a mu0 sobre 4pi integral del rotor de J vectorial R cuadrado de tau prima. Entonces ahora vamos a utilizar otra regla de producto, esta que está acá, que es rotor de un producto vectorial, nos da todo esto donde se intercalan productos escalares y divergencias. Cuando tengamos el A, que para nosotros es el J, y haya que aplicarle el operador nabla, ya sea para hacer una divergencia o porque está multiplicando del otro lado de paréntesis, eso va a dar 0 porque, como dijimos, la divergencia se está aplicando, o el operador nabla se está aplicando sobre las no primadas y el J está todo con variables primadas. Por lo tanto, por ejemplo, si el A es el J, el término este va a dar 0 y el otro término que va a terminar dando 0 es este, porque luego se va a tener que aplicar el operador nabla sobre A. Entonces, vamos a tomar esto, rotor de J producto vectorial R versor R cuadrado, para quedar dos términos. Uno que es J divergencia de R versor R cuadrado, menos el otro término queda J por nabla R versor R cuadrado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es usar, que ya sabemos cuánto da la divergencia de R versor sobre R cuadrado. Da 4pi por el delta del Dirac en tres dimensiones. Esto que está acá da entonces 4pi delta de Dirac en R, en este caso en R vector separación,
Acá era en el R común, pero en el R vector separación es nada más cambiar la variable. Y este término que está acá va a dar 0. Ahora lo vamos a ver. Entonces, creyendo esto, nos queda finalmente que el rotor de B es igual a mu0, 4pi, integral de J en R', 4pi delta de Dirac de vector separación. Vamos a escribir explícitamente R menos R', de tau prima. Y esto es la función que no es el delta evaluado en R, por la definición de justamente el delta de Dirac. Esto es mu0 4 sobre 4pi y la integral da 4pi por j evaluado en R. Se evalúa entonces acá, ya que esta es la variable de integración. Y este 4pi se va con este 4pi y nos queda mu0 j evaluado en R. Nos confirma que lo que teníamos para cables vale para cosas más generales. Quedó pendiente de chequear que este término es igual a 0. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer para ver esto? Vamos a cambiar, en vez de tener, nosotros teníamos un menos, en vez de tener eso, vamos a sacar el menos y transformar esto en que el nabla, en vez de derivar en R, derive en R', por eso le ponemos el primado. Y para lograr eso hay que sacar el menos. Esto es por lo siguiente. Por ejemplo, tomemos la variable x. Nosotros tenemos acá una derivada, tenemos la de x, la de y y la de z, y luego tenemos esta función que depende, es una f que depende de x menos x', y menos y', z menos z'. Pero tomemos solo el caso de dx. Lo que vamos a tener es que si nosotros tenemos una función que depende de x menos x', podemos pensar como que es lo mismo que derivar en función de x' y compensar por este menos que aparece acá. Y de esa forma, entonces va a ser igual, pero con un menos. Si tenemos una función que es, por ejemplo, x menos x' al cuadrado, si hacemos la derivada en x, esto va a ser 2x menos x' por la derivada de lo de adentro, que es 1. Pero si derivamos en x' y ponemos un menos, esto va a ser otra vez 2x menos x' con el menos que está acá afuera y luego un menos que sale, un menos 1 de derivar acá. Se compensa y nos queda 2x menos x'. Es exactamente igual a esto, o sea, son iguales. Lo que estamos diciendo es básicamente que al aplicar regla de la cadena, siempre sale un menos de acá. Entonces, usamos eso, usamos que podemos cambiar el nabla por un nabla prima y ponemos un menos para compensar. Bueno, ya traíamos un menos de la fórmula, así que queda positivo. Entonces tenemos esto. Particular solo para la componente x, tenemos j por nabla prima, x menos x' sobre r cubo. Porque, recordemos, el reversor es r sobre módulo de r, así que solo la componente x y este r acompaña este r cuadrado, que es r cubo. Y entonces, ahora que tenemos esto como un vector y esto como un escalar, usamos esta regla de producto, el gradiente, y tenemos un campo escalar y un vectorial. En este caso,
La regla entonces que estamos considerando es FA, A es el vectorial, F es el escalar, F igual a F, divergencia de A más A por F. Pero hay que pensar que si esto es vector, este es escalar, este término es este que está acá. Así que esto va a ser igual a este, que es divergencia primado de f por a, es decir, x menos x' sobre r cubo, que es el f, por el a, que es el j, menos el término que sobra, que es este, que es x menos x' sobre r cubo, divergencia prima de j. Entonces, para una corriente constante, ya sabemos que la divergencia de j es igual a 0. Eso hace entonces, como acá estamos en una corriente constante, que esto sea igual a 0. Nos queda menos j b r sobre r cuadrado, solo la componente x, que es la que consideramos, que era esto, igual a lo que llevamos acá. Divergencia prima de este término x menos x' r cubo por j. Recordemos que estamos viendo un término que en el fondo era parte de esto, que era parte de la integral. Entonces vamos a ver cuál es lo que esto aporta a la integral de volumen que teníamos. Tenemos entonces integral de b de esto, divergencia prima de x menos x' sobre r cubo j diferencial tau prima. Esto es solo un aporte de esa integral que teníamos. Acá esto hacemos que sea igual a la integral de superficie de x menos x' r cubo j dA vía teorema de Gauss. Al pasar al todo primado, la divergencia primada, pudimos hacer esta aplicación, porque si no hubiera sido imposible. Esta divergencia tiene que tener que ver con las variables de la integración. ¿Cuál era la región en la que estábamos integrando? Entonces, la que empezamos considerando acá. Y es suficientemente grande para que incluya toda la corriente, e inclusive uno podría hacerlo más grande donde no hay corriente y en esas zonas pedir que j sea igual a 0. Entonces, eso no suma nada a la integral. El punto importante, como ya hemos utilizado esto antes, es que en el borde la corriente es 0, toda la corriente va a estar solo adentro, y entonces la integral de superficie termina dando igual a 0. Si j se extendiese al infinito, en el caso por ejemplo del cable infinito, entonces la integral de superficie va a seguir siendo 0, pero habría que ir a ajustar algunas cosas. No es directo, pero va a seguir ocurriendo. Nos vamos a quedar con este resultado para este caso, que teníamos corrientes constantes, y ese resultado era para mostrar que el rotor de B nos daba mu 0 JR.